Amigos de Entorno Digital, sean cordialmente bienvenidos a este capítulo especial en el que nos ponemos en los zapatos de los demás. Y esto es precisamente lo que queremos hacer, periodismo con sentido humano. Antes que nada me presento, yo soy Fabio Andrés López, director de Entorno Digital, saludándolos con el mayor gusto de siempre para darle la bienvenida a un ucraniano. Sí, desde Kiev nos va a contar toda su experiencia, todo lo que está sucediendo en esta crisis entre Rusia y Ucrania. Una guerra que realmente la podíamos catalogar como algo estúpido por ambición de poder, pero queremos ponernos en las manos, en los zapatos de los demás. Nuestro invitado desde la capital de Ucrania, aquí se encuentra el señor Oleksiy Okidash. Oleksiy, bienvenido a Entorno Digital. Saludos desde Colombia. Hola, buenos días a todos y a todas y saludo de Ucrania. Bueno, Oleksiy, perdón. Una situación muy terrible que se ha venido presentando ya un poco más de 5 días. Cuéntanos un poco por qué el origen de esta guerra. En general, el origen de esa guerra yo creo que está en las relaciones históricas que tiene Ucrania y Rusia. De verdad es que Ucrania fue colonia de Rusia durante 300 años. Esa situación parece un poco a las relaciones que tiene España con países de América Latina, pero con Rusia, Ucrania tiene las relaciones aún más cercanas, yo creo, por la proximidad geográfica, cultural, etcétera. Y Rusia no puede dejar a Ucrania existir de forma libre e independiente. Entonces, esa guerra empezó no en 2022, sino empezó en 2014 con la revolución que teníamos para para juntarse con la Unión Europea y para elegir ese modo de desarrollo más occidental, ¿sí? Después Rusia atacó Ucrania por primera vez, ocuparon Crimea y empezaron la guerra en Donbass, en la parte oriental del país, y desde aquí la guerra no paraba. Y ahora esa guerra yo creo que es la culminación, sí, de las mentiras del régimen de Putin, porque ellos mismos crearon un universo en lo que ellos mismos creyeron. Es decir, ellos pensaban que si buena parte de Ucrania habla ruso, les van a encontrar con flores, con aplausos, que oigan chicos rusos, bienvenidos, no nos gusta Ucrania. Ellos mismos creyeron lo que en Ucrania los nacionalistas, derechistas, nazistas tienen el poder, pero es mentira porque teníamos desde la revolución 2 elecciones presidenciales y parlamentarias. En las últimas elecciones ganó presidente Zelensky, que es un judío ruso parlante, y sería muy estúpido decir que es un nazista porque los nazistas no tienen que ver con rusoparlantes y con judíos, ¿sí? Entonces, teníamos las elecciones libres y abiertas, y antes de las elecciones Zelensky era un comediante, un actor. No, nadie pensaba que él va a llegar a ser el presidente. Y bueno, desde esa revolución de 2014, 2013-2014, empieza esa guerra. Bueno, hablando un poco más de temas culturales, Rusia y Ucrania, creo que hablan el mismo idioma ruso, sino que hay unas diferencias, ¿es verdad? No, es que yo creo que la diferencia entre Rusia y Ucrania se puede sentir en la diferencia que tiene España y Portugal. España y Portugal tienen la cultura parecida, ¿sí? Tienen idiomas también parecidas, tienen algunos rasgos comunes, pero no decimos que si el portugués está parecido al español, España tiene que conquistar Portugal, ¿sí? No. Y lo mismo pasa con Ucrania. El ucraniano es otro idioma. Ucrania tiene su propia cultura, su propia historia, etcétera. Sí está relacionado con la cultura rusa, sino además el ucraniano y la cultura ucraniana parece a la cultura polaca, a la cultura checa, a la cultura bielorrusa, que sea cualquier cultura eslava o específicamente eslava oriental, ¿sí? Entonces, las semejanzas culturales no es no es una cosa para por qué conquistar el país. Bueno, últimamente se han estado realizando algunos acercamientos, diálogos entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano para dar fin con esta crisis que ha azotado a todo un país y que ha sido puesto en los ojos del mundo. Vemos la cantidad de personas desplazadas, más de 500.000 de personas han tenido que
huir de esta terrible situación. Para ti, Oleksi, ¿crees que habrá algún acuerdo, llegarán a algún acercamiento en estos diálogos para ponerle fin a toda esta tragedia? Bueno, en cuanto a las personas desplazadas, hay que decir que desde 2014 tenemos 1.500.000 personas desplazadas y yo, por ejemplo, soy una de esas personas porque yo soy originalmente de Crimea, de la parte sur, que está ocupada desde 2014 por Rusia. En cuanto a las negociaciones que tenemos justo ahora, justo cuando grabamos ese video, yo tengo muchas dudas en cuanto a esas negociaciones porque ya teníamos un montón de negociaciones con el gobierno ruso durante años. Por ejemplo, cuando Zelensky llegó al poder en 2019, Rusia tenía una postura bastante buena en cuanto a él y intentaban reactivar el diálogo, porque en cuanto al Poroshenko decían, bueno, Poroshenko llegó al poder por la revolución, es nazista, pero Zelensky es otra cosa, es un presidente de paz, no de guerra, sí, podemos llegar al acuerdo con él. Y nada funcionó. Zelensky de verdad quería llegar a paz, llevar la paz a Ucrania, pero no pudo. Y creo que ahora es que en el campo de la batalla la Federación Rusa no ganó nada específico. No pudieron capturar ni una ciudad grande, solamente capturaron unos pueblos. Ni siquiera lograron un centro regional ni de una de 10 regiones que están atacando por ahora. Entonces no tienen nada con qué negociar, sí, con qué imponer las condiciones a Ucrania. Ucrania resiste y parece que resiste de forma bastante exitosa por ahora y la resistencia del pueblo crece. Las tropas rusas están muy desmoralizadas, ¿sí? Porque nosotros mismos creímos que en caso de guerra de gran escala vamos a resistir como 2 días, un día, 3 horas, no sé, pero resistimos ya una semana y parece que eso va a durar más. Ellos tienen reservas militares para continuar, nosotros también parece que tenemos reservas para continuar y creo que es posible que la guerra continúe. Bueno, Oleksiy, planes de Putin, entre ellos está un ataque nuclear. ¿Cómo ves ese aspecto que puede afectar la integración de Ucrania? Bueno, un ataque nuclear afectará a Ucrania de tal manera que no habrá Ucrania más, ¿sí? Pero muchos analistas dicen que fue solamente una amenaza vacía. ¿Por qué? Porque las fuerzas armadas nucleares de cualquier país que tiene las armas nucleares siempre ya están en estado como de atención, ¿sí? Y entonces cuando el presidente dice que vamos a poner estas fuerzas nucleares en estado de atención, es mentira porque ya están ahí, porque están diseñadas estas armas para un ataque de repente, ¿sí? También es que durante la Guerra Fría había como una docena de situaciones cuando ya la orden para hacer el ataque nuclear fue aprobada, ¿sí? Esa orden, pero nada pasó, ¿sí? Y por factores técnicos o por factores humanos, eso no se ocurrió. Entonces, creo que fue amenaza al occidente posiblemente, pero tengo dudas, quiero dudarme, ¿sí? En que eso pase. ¿Cómo has visto el respaldo de los países aliados de la OTAN a favor de Ucrania para detener con todos esos planes ambiciosos de Putin? ¿Tú crees que las sanciones impuestas por los países asociados son suficientes para darle este stand-by a Rusia? Bueno, en cuanto a las sanciones, los primeros 2 días yo diría teníamos un como choque y esperábamos las acciones súper rápidas y parece que la resistencia ucraniana llevó a lo que los países europeos y otros países del mundo, Canadá, Estados Unidos, los países latinoamericanos, Japón, ellos entendieron que esa guerra no habrá muy corta, no habrá una guerra de relámpago de un día, de 2 días, ¿sí? Que habrá una guerra larga y sangrienta y que tienen que hacer algo, ¿sí? Y ahora puedo decir que estamos satisfechos con el apoyo que nos dan los países occidentales, o sea, apoyo como humanitario, o sea, apoyo con armas, con armamento, con aviones, con ametralladoras, con todo. Y creo que sí, las sanciones económicas que han impuesto últimamente también son bastante duras y mis amigos o mis familiares que están en Crimea dicen que los precios de todo, de alimentos, de técnica, ya subieron a, no sé, a cielos y, por ejemplo,
el tipo de interés de rublo ya es cerca de 150 rublos por un dólar y eso se duplicó en 3 días, ¿sí? Tenían el tipo de interés de 70 rublos por un dólar más o menos. Y ya yo creo que van a sentir sus consecuencias de sus acciones las próximas semanas. Hablando de economía, precisamente esta guerra trae sus consecuencias negativas. La economía ucraniana, pues, ¿cómo se podría ver afectada con todo este tema de Rusia sin que se llegue a algún acuerdo para parar esta guerra? Bueno, obviamente que el país atacado va a tener muchas pérdidas económicas y lo irónico es que últimos 2 años teníamos como un centro de política de Zelensky, el centro de política interna de Zelensky, un programa del Estado que se llama Un Gran Construcción. ¿Sí? Construíamos carreteras, jardines infantiles, escuelas, y ahora toda esa guerra destruye todo ese programa a la cual perdimos un montón de dinero. ¿Sí? Obviamente que la Unión Europea, el Banco Mundial y todas otras organizaciones van a apoyarnos, pero eso va a requerir mucho más esfuerzos y eso será muy difícil. También yo creo que durante las negociaciones va a aparecer esa pregunta de reparaciones por parte de usted, por pagos por los daños que han hecho, pero también porque tengo dudas en cuanto a esas negociaciones es que ¿cómo vamos a llegar al acuerdo? Por ejemplo, retirar todas las tropas rusas de Ucrania y qué tal Crimea y qué tal Donbass, las repúblicas que ellos reconocieron, que nosotros no reconocemos. ¿Qué tal, por ejemplo, el estado de Crimea? Para nosotros llegar al acuerdo de que retiramos tropas rusas del territorio ucraniano, excepto Crimea y excepto Donbass, significa reconocer de algún modo sí que Rusia controla esos territorios y son suyos. Entonces es muy difícil y por eso también hay reparaciones. Nosotros vamos a decir que, oigan, tienen que pagar lo que han hecho, pero ellos pueden decir que, y ustedes también necesitan pagar a las repúblicas separatistas lo que ustedes han hecho, ¿sí? Y es súper complicado. Alexi, ¿qué crees que podría ser la mejor solución para darle fin a toda esta situación? Bueno, es muy difícil responder para nosotros. Obviamente que la mejor solución sería poner el fin a la guerra, poner el fin a las muertes, pero aún sin Crimea, aún sin Donbass, Ucrania desarrollaría de forma exitosa y ya desarrollábamos durante 8 años los salarios en Ucrania. Superaron los salarios que tienen en Rusia, que tienen en esas repúblicas. Y en las repúblicas separatistas tienen la situación completamente miserable y completamente horrible. Y entonces Ucrania se desarrollaba bastante rápido y ahora ese desarrollo la gastamos por la guerra, sí, destruyeron nuestra economía. Y claro que salvar las vidas es lo más importante. Alexi, por último, ¿cuáles fueron esos momentos de mucha tensión que tú viviste en estos días de guerra? Creo que el momento más peligroso, con más miedo, fue al inicio de la guerra, el primer día, porque no lo esperábamos y despertamos por las explosiones. Cerca de mi casa derrumbaron un misil ruso que volaba hacia los barrios residenciales y de esa explosión yo me desperté a las 5 de la mañana entendiendo que sí, la guerra empezó y entonces entiendo que puede ser cualquier ataque a cualquier momento, a cualquier lugar, porque tienen misiles y sistemas aéreos y bombardeos y todo. Pero ese miedo pasó bastante rápido, al segundo, al tercer día ya no lo tenía. Y cuando por primera vez escuché las sirenas antiaéreas también fue un momento bastante tenso, digamos. Um, y el mismo organismo mío decía que pasa algo malo porque yo no quería comer, aunque sentía hambre, tenía también esa sensación de inquietud y no podía comer. No comía 2 días, yo creo que, y dormía 3 horas en 3 días, más o menos. Entonces, ahora está más o menos tranquilo, ahora tengo el apetito, ahora duermo bien. Alexi, mil gracias por aceptar la invitación, mil gracias por compartirnos esta dura experiencia que está viviendo tu país, Ucrania, y que desde Colombia, así como muchos países del mundo, están apoyándolos para que se dé fin con esta guerra estúpida, una guerra creada por por las mismas ambiciones del poder del señor presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Antes de despedirnos, quisiéramos que tú nos dieras un mensaje de saludo a a todo el pueblo colombiano, pero en ucraniano, por favor, no lo traduces. Bueno, primero, gracias por invitarme y buena suerte a todos los colombianos, a toda la Colombia. Un saludo. Bueno, ahora estoy pensando qué decir. Chicos, Slava Ucrania. Claro que sí. Por favor, redes sociales para que te podamos seguir. Vale. ¿Cuáles son tus redes sociales para que que la gente te pueda seguir? Instagram y Facebook. Aparece así, Oleksio Kiash, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así Perfecto. como tengo mi nombre. Perfecto. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entorno Digital. Te deseamos muchas bendiciones y oraremos por Ucrania. Muchísimas gracias a ustedes. Ya lo saben, amigos, gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestro canal de YouTube. Aquí hay una campanita, actívenla, suscríbanse, compartan este video y hacemos una voz por nuestros hermanos de Ucrania. Pongámonos la mano en el corazón y vamos para adelante. ¡Que viva Ucrania y que viva la paz del mundo! Nos vemos. Chao.